Hola, me llamo Santiago Arango y soy un estudiante de Administración de Empresas en la UTE. El día de hoy, para el curso de Problemas y Desafíos en el Perú actual, voy a hablar acerca de la reforma agraria en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Para ello, primero voy a presentar un contexto histórico. Juan Velasco Alvarado tomó la jefatura del Estado en octubre de 1968, después del golpe de Estado contra el presidente Belaúnde. Del gobierno militar de Velasco se impulsó un plan de desarrollo llamado Plan Inca, en donde se estableció distintas reformas sociales, políticas y económicas en distintos sectores del país para lograr una sociedad más justa e independiente. Dentro de estas reformas se encontraba la reforma agraria, una de las transformaciones más radicales de la historia del Perú. Tuvo como propósito transformar la situación económica y social del campo por una nueva estructura agraria. El 24 de junio, el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas promulgó el Decreto Ley 17716, planteando como objetivos principales eliminar el latifundio y el trato de servidumbre en las haciendas, que provocaba una desigualdad social histórica. Este es un tema muy polémico y a más de 50 años después existen respuestas variadas acerca de si la reforma fue beneficiosa o no para el país. Y en esta presentación sostendré mi postura de que la reforma agraria, aunque tuvo una buena intención y algunos resultados positivos en el aspecto social, no fue beneficiosa en los distintos aspectos políticos, económicos y sociales a largo plazo. Vamos a desarrollar este tema siguiendo tres aspectos: los sociales, políticos y económicos. En el aspecto social, la reforma significó un cambio histórico para miles de campesinos, quienes por primera vez accedieron a tierras propias. Esto tuvo un fuerte valor simbólico y generó una transformación de la identidad campesina e indígena, haciendo referencia al lema, la tierra para quien la trabaja. Pero no todo fue tan sencillo. Contreras y su homóloga en Historia Mínima del Perú mencionan que los campesinos tuvieron una reivindicación, pero que esta no fue equitativa, ya que era difícil evaluar quiénes eran los trabajadores de cada hacienda. Las tierras fueron repartidas a los operadores más estables y permanentes, dejando excluidos a los trabajadores temporales, a pesar de que estos eran los más pobres. Esto generaba nuevas desigualdades dentro del mismo mundo campesino. La situación de no tener acceso a más tierras empujó a muchos campesinos a migrar hacia las ciudades costeras, especialmente Lima, provocando un crecimiento urbano en desorden e incremento de la informalidad. Igual es importante mencionar que a pesar de todo esto, la reforma promovió el reconocimiento de la identidad campesina e indígena, formando el sentido de dignidad de sectores históricamente marginados. En el aspecto político, aunque los más necesitados de apoyo eran las regiones rurales de la sierra, fue un proceso muy centralizado. Las decisiones se planificaban desde Lima y la administración de las tierras quedó en manos de gerentes asignados por el Estado. Los campesinos no tenían un control real sobre sus tierras ni participación directa en la gestión. La reforma buscó, además de forma intencional, debilitar el poder de los terratenientes que tenían mucho control y eran influyentes en la política y economía peruana durante ya décadas, con lo que se modificó totalmente las relaciones de poder en el país. Sin embargo, todas estas expropiaciones fueron hechas de manera autoritaria y abrupta. Se generó una gran desconfianza en el sector empresarial, causando que los propietarios dejaran de invertir en el desarrollo del agro y en general de todos los sectores. En el aspecto económico, la reforma trajo consecuencias negativas. Muchas de las nuevas cooperativas agrarias de producción, las CAPs en la costa, y las sociedades agrícolas de interés social, las SAIS en la sierra, no funcionaron muy bien. La falta de experiencia de los gerentes nombrados por el gobierno, conflictos internos y mala administración hicieron que la productividad cayera constantemente.
Informes del IPE reportan que la productividad del agro se redujo un 17% en el Perú, a diferencia de los demás países de la región que aumentaron un 18%. El Estado asumió los costos de sostener muchas de estas cooperativas que no eran rentables, generando un déficit fiscal y mayor endeudamiento público, sumándose a los bonos que se les pagaban a los hacendados expropiados. Además, después del fracaso de las cooperativas, de las CAPs y las AIS en los años 80, las tierras se parcelaron informalmente entre los trabajadores. Y esto causó un aumento en la informalidad dentro de la propiedad agraria. Hay campesinos que hoy no tienen títulos claros sobre sus tierras. En estos gráficos podemos ver la distribución de las tierras antes de la reforma en 1961 y las tierras tituladas hasta el 2004. Un 70% de las tierras no tenían título de propiedad. En conclusión, la reforma agraria fue una política con objetivos nobles: devolver la tierra y el sentimiento de identidad a los campesinos para romper con siglos de desigualdad. Sin embargo, su aplicación autoritaria, la mala gestión económica, el colapso organizativo de las cooperativas hicieron que los resultados a largo plazo fueran insostenibles. La agricultura quedó muy desorganizada. Los migrantes saturaron las ciudades y el Estado acumuló una gran carga fiscal. Después de lo mostrado, puedo concluir que la reforma agraria, a pesar de sus buenas intenciones, no fue beneficiosa para el Perú. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias.